¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Colombia al día en el aire. Enrique Córdoba acompañándoles. Hoy vamos a hablar con el coronel Alfonso Plazas Vega. Fue director de la Escuela de Caballerías en Colombia, un militar ampliamente reconocido. Al coronel Plazas Vega le correspondió dirigir la operación de rescate del Palacio de Justicia cuando fue tomado por el grupo guerrillero M-19. A partir de allí empieza, supongo yo, un nuevo capítulo en la vida del coronel Plazas Vega. Lo tenemos en Miami. ¿Por qué motivo? Porque hace unos meses la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de unas acusaciones por desapariciones en el Palacio de Justicia. Así que vamos a hablar sobre estos temas, sobre la Colombia actual, sobre su vida hoy aquí en el sur de la Florida. Empiezo planteándole, usted ha visto uniformes en su casa desde niño, porque viene de una familia militar. Coronel, ¿qué tal? Buenos días, Enrique. Buenos días a toda la audiencia de Colombia al día. Sí, soy de una familia militar. Yo me precio de que mis ancestros empiezan en la campaña libertadora. En aquella oportunidad, 3 sargentos de apellido Plazas sirvieron a las órdenes de la libertad de Colombia y los 3 murieron en combate, en batallas tan importantes como la batalla de Bomboná, de modo que el ancestro militar de la familia Plazas viene desde entonces. Mi abuelo fue militar, mi padre fue militar, los 12 de los hermanos de mi padre fueron militares, nosotros somos 5 hermanos militares, hay algunos también particulares, pero somos 5 hermanos militares. Me casé con la hija de un oficial, las hermanas de mi señora son esposas de oficiales, es una familia de militares. Yo digo que yo nací en un cuartel. Qué bueno. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar con me imagino que era primo, Hernando o Humberto Plazas, el hijo del general Plaza Solarte de Sogamoso, de manera que estuve también en la Escuela Superior de Guerra por ahí en el 80. Por esa razón tengo una gran admiración y respeto por la institución militar, y me parece que ese es uno de las funciones y de los servicios más de mayor entrega al país, ¿no? Estar en una institución como las fuerzas militares. Sí, definitivamente el patriotismo se enseña, además de que se siente, porque no se necesita ser militar para ser patriota, pero particularmente los militares se nos enseña, se nos repite y se nos recaba nuestra entrega al país y nuestra decisión de luchar y vivir por la patria. Bueno, además de eso, es una forma de tener el pulso de lo que pasa en el país, porque, es decir, ustedes están vigilando la patria, vigilando las propiedades, vigilando a la gente y están en contacto con el alto gobierno y con el pueblo. Sí, es muy importante tener claro que los militares estamos para defender las instituciones patrias, para defender el Estado colombiano, la independencia, la soberanía, el mantenimiento del orden público, el orden constitucional de la nación. Ya la vida ciudadana, ya la defensa y la protección individual de los ciudadanos le corresponde a otros amigos que son los de la Policía Nacional, instituciones que tienen que actuar siempre en forma muy coordinada. Como militar yo he tenido claridad en estos temas y presté mi servicio durante 36 años, me siento muy honrado de lo que me correspondió hacer, lo hice con toda dedicación y hoy estoy retirado. Fui calumniado, afortunadamente luego de 8 años de terrible injusticia por parte de todo el aparato corrupto del narcotráfico que se ha adueñado del país, que me tuvo 8 años y medio privado de la libertad. Hoy estoy absuelto y me encuentro aquí en Miami, estoy tratando de establecerme en Weston, al norte de Miami. Oiga, coronel Plazas Vega, ¿es difícil ser militar en Colombia, digamos, un país que desde que nacimos ha estado en guerra, conflictos con la guerrilla? Sí, pero es la misma carrera militar que se lleva a cabo en cualquier país, porque uno hace su vida de cuartel en tiempos de paz, y si las circunstancias exigen, cuando hay tiempos de confrontación bélica,
que uno deje la familia y deje su lugar de residencia para ir a defender la patria, pues tiene que hacerlo, y para eso está uno preparado. Ahora hablemos sobre el caso del Palacio de Justicia. Me imagino que usted ya se sabe de memoria el discurso. ¿Eso ocurrió en 1985? Sí, Enrique, no, más que un discurso, lo que yo cuento es la verdad, una verdad que ha sido distorsionada por intereses muy graves que hay alrededor de los hechos del Palacio de Justicia. Fue una fecha histórica. El 6 de noviembre de 1985, el comunismo armado, en este caso el M-19, grupo que fue organizado por las FARC y el narcotráfico, intentaron asumir el poder tomándose el Palacio de Justicia, asaltando mejor el Palacio de Justicia y sometiendo a las altas cortes. La intención era tomarse el poder. Lo digo porque en esa oportunidad se repartió un volante de unos panfletos que repartían los señores del M-19 que se llamaba Oiga Hermano. Y en el panfleto que repartieron ese día por diferentes universidades y en las calles de Bogotá, hablaban del entonces presidente Belisario Betancur y decían que el propósito del asalto, de la toma, lo llamaron ellos desde el comienzo, era ponerle un juicio al presidente Belisario Betancur y a 3 de sus ministros por no haber cumplido con unos pactos. En el momento en que ellos piensan someter al presidente a un juicio, pues es porque ya son gobierno, porque no pueden ellos hacerlo en su condición de terroristas, sino que ya aspiraban a ser gobierno y someter al presidente y a sus ministros a un juicio revolucionario que no sabemos en qué terminaría. Ya. En esa época, ¿usted era el comandante de la Escuela de Caballería? Yo era el comandante de la Escuela de Caballería, le correspondía a la Escuela de Caballería en los planes que había de previsión de una situación de grave turbación del orden público, proteger el centro de la capital de la República. Cuando uno llega a la Escuela de Caballería, ve esos planes, los estudia, los enseña a sus subalternos, pero nunca cree que se vayan a poner en ejecución, porque dice uno, eso no pasa nada, esto no va a pasar. Y estaba yo más preocupado por la situación de orden público del norte de Cundinamarca, que también le correspondía a la Escuela de Caballería, y por la parte académica e inclusive por la parte deportiva, porque la Escuela de Caballería maneja el tema ecuestre de las fuerzas militares. De modo que esas eran mis preocupaciones cuando vea lo que se presentó. Asaltaron el Palacio de Justicia y no había otra alternativa, le tocaba a la Escuela de Caballería intervenir en defensa pues de las instituciones y para restablecer el orden público cuando ha sido turbado, como lo señala claramente la Constitución colombiana. Claro. Hay un recuerdo de una fotografía que le dio la vuelta al mundo, ¿no? El tanque entrando al Palacio de Justicia y las tropas siguiéndolo. ¿Cómo fueron esos momentos, coronel? Nosotros, desde el momento en que se supo que el M-19 se había asaltado y se había apoderado de las instalaciones de las altas cortes, es la violación terrible a la majestad de la justicia colombiana, pues nos alistamos para actuar. Sabíamos que si el gobierno lo ordenaba tendríamos que hacerlo. Esperamos la decisión política que llegó del gobierno nacional. El presidente de la República tomó la decisión de emplear la fuerza pública, comunicó esa orden a través de la línea de mando, y a mí como comandante de la Escuela de Caballería me comunicó las órdenes mi jefe, el general Jesús Armando Arias Cabrales, de modo que ya los planes existían, lo que había que hacer era cumplirlos. Nos desplazamos al centro de Bogotá, rodeamos las instalaciones principales del corazón administrativo de la capital de la República, circunscritas en este caso al Palacio de Justicia, y esperamos instrucciones. En determinado momento el gobierno nacional ordenó que se ingresara al interior del Palacio de Justicia y se tomó esa decisión en el alto gobierno, y yo lo que tenía que hacer era cumplirla. Entramos con los vehículos blindados, hubo necesidad de tumbar la puerta, obviamente, y a partir del momento en que los vehículos blindados derribaron la puerta e ingresaron al interior del palacio, los asaltantes del M-19 se dieron cuenta que tenían perdida la batalla. Eso fue una sorpresa estratégica, es lo que llamamos los militares, cuando aparece una decisión como estas que no la tenían ellos suficientemente calculada.
Ellos la tenían prevista como una opción de segundo o tercer orden y por eso llevaron armas antitanques. Pero la reacción de la Escuela de Caballería y las decisiones del gobierno fueron tan rápidas que cuando ellos trataron de bajar de los sótanos en donde ya tenían un poco de gente capturada como rehén, a buscar las armas antitanques para repeler el ingreso de mis vehículos blindados, ya está el primer vehículo blindado adentro y ya no podían llegar al sótano. De modo que ahí ya tenían perdida la partida. A partir de ese momento, los señores del M-19 pasaron de la actitud de agresión y de asaltantes a la de defenderse. Y entonces empezaron a tomar a sus rehenes como escudos humanos, a sus captivos como escudos humanos, y fue una tarea muy difícil lograr sacar a la gente de las garras del M-19. Rescatamos 263 personas con vida. Pero vea usted las cosas que pasan. Cuando ese día salimos los militares victoriosos de esta confrontación, nos calificaban muy bien todos los medios de comunicación, de todo orden, la televisión, la radio, la prensa, no había redes sociales. Pero con el pasar del tiempo, los señores del M-19 consiguieron ser indultados y amnistiados, consiguieron posiciones de poder, llegaron al poder, no pagaron un día de cárcel, en cambio ellos sí nos metieron a nosotros a la cárcel, porque ellos están en este momento dueños del poder. ¿En qué momento, coronel Plazas Vega, siente usted que las acusaciones empiezan a afectarlo después de haber cumplido una labor de defensa de la institución del país? La primera ocasión en que yo sentí eso fue cuando se llevó a cabo en el año 90. Yo me encontraba de agregado militar adjunto en España y llegó una comisión para tomarme una declaración. Yo ya había declarado varias veces y pues eso sí no me molestaba porque uno tiene que testificar, tiene que ir y contar qué fue lo que pasó. Pues eso era lo que yo había hecho. Pero después de tanto tiempo, en el año 90, habían pasado ya 5 años, ¿cómo me siguen haciendo preguntas? Yo dije, aquí ya no me gusta mucho esto. Obviamente volví otra vez a dar mi versión de los hechos, que era la realidad, y eso iba detrás de la primera acusación seria, que fue manipulada por un cura comunista que se llama Javier Giraldo, que llevó a un primer testigo falso llamado Ricardo Gámez Masuera, que después la ONG, la Organización No Gubernamental del Cura Giraldo, lo sacó de Colombia, lo mandó para Europa y desde entonces se encuentra viviendo allá, no sé por cuenta de quién, pero sospecho que es por cuenta de pronto de los mismos colombianos que a veces apoyan organizaciones no gubernamentales que lo que hacen es dañarle la vida a los colombianos. En aquella oportunidad la Procuraduría determinó que el señor Gámez Masuera, que fue el primer gran testigo falso, estaba diciendo mentiras en todo lo que decía, el señor que llevó Javier Giraldo a declarar. Y esa determinación paró las investigaciones en ese momento. Mientras tanto, seguía avanzando el proceso contra el M-19 en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá. Curiosamente, eso no avanzaba. Es muy curioso cómo no avanzan los procesos cuando son contra los delincuentes y cómo sí avanzan rápidamente cuando van contra los funcionarios del Estado, particularmente contra los militares. En el año 2007, yo ya había sido director nacional de estupefacientes. Yo quiero hacer caer en cuenta a la audiencia de algo muy importante. En el año 2002 llegó al poder el doctor Álvaro Uribe Vélez y me nombró director nacional de estupefacientes. Un cargo muy importante de nivel ministerial, yo tenía sueldo de ministro y era una persona de confianza del presidente Uribe y particularmente del ministro de Justicia y del Interior, que era Fernando Londoño Hoyos. Le dimos una paliza a los señores a los narcotraficantes,
disminuimos las existencias de sembrados de coca y de heroína en todo el país. Le quitamos los bienes incautados hasta unas cifras aterradoras, como $1 billón en bienes que se le quitaron a todos los grupos de narcotraficantes de Colombia, que nadie se había atrevido a hacerlo. Para que yo llegara a semejante cargo tan delicado, a mí me investigaron toda mi vida, y la de mi señora, y la de mis hijos, y la de todas las familiares más cercanos. Y no encontraron una sola mancha, por eso me nombraron en la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Cómo es que después de que yo entrego la Dirección de Estupefacientes, aparezco señalado como un genocida? ¿Cómo así un genocida? Y no lo habían detectado en la investigación que tan detalladamente hicieron sobre mi conducta antes de nombrarme en ese cargo. Yo veo claramente que aquí lo que pasó fue que cuando yo llegué a la Dirección Nacional de Estupefacientes, los narcotraficantes creyeron que yo iba a hacer el papel del mirón. Veo, pero no hago nada. Y resulta que empezamos a quitarles bienes, empezamos a luchar contra las mafias, empezamos a conseguir pruebas para mandar a los capos del narcotráfico extraditados, y me hicieron un escándalo para sacarme de la Dirección de Estupefacientes. Me sacaron de la Dirección de Estupefacientes y como no tenían ninguna herramienta contra mí de mala administración, ni tenían una herramienta contra mí sobre la gestión mía en ese cargo, entonces se regresaron a los hechos del Palacio de Justicia y me acusaron de unas desapariciones. Desapariciones que yo probé desde el comienzo que no tenía nada que ver con ellas, porque a mí me interrogaron sobre unas personas sobre las cuales yo no tenía ningún conocimiento. Pero era el montaje de las mafias del narcotráfico para ponerme preso, y estuve preso 8 años y medio, y durante 8 años y medio estuve demostrando mi inocencia hasta que finalmente ya al nivel de la más alta corte de Colombia salí absuelto. Esa es la realidad. Coronel, ¿y ahora cómo ha sido su vida? Es decir, ¿cambiaron sus planes con todas estas novedades? ¿Y ahora cuáles son los proyectos? A ver, la vida mía cambió desde los hechos del Palacio de Justicia, porque además de la persecución que hoy entiendo cómo se ha venido fraguando, yo no fui ascendido al grado de brigadier general porque sencillamente por los hechos del Palacio de Justicia me empezaron a hacer una persecución. ¿Cómo es posible que con las más altas calificaciones de mi promoción, pueden preguntárselo a cualquiera de mis compañeros de promoción, cualquiera, todos van a decir lo mismo, Plazas tenía las más altas calificaciones, además contaba con el apoyo y el afecto de mis compañeros, de mis superiores y de mis subalternos, pero llegó una instrucción del gobierno y a mí no me ascendieron a general, yo me retiré. ¿En qué año? Yo me retiré en el año de 1992, en enero. Ahí cambia mi vida, porque ya paso a la condición de retirado. Sin embargo, yo me dediqué a la parte académica, yo soy historiador, soy miembro de diferentes academias del cultivo de la historia en Colombia, soy miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia de Historia Militar, de la Academia Boyacense de Historia, y la más importante, soy miembro de la Academia Colombiana de Historia. Me dediqué también a la cátedra y fui profesor de historia, fui profesor de estrategia y fui profesor de administración pública, yo soy administrador. Esa era mi actividad cuando me llamaron a desempeñar el cargo de director nacional de estupefacientes. Y terminada mi tarea en estupefacientes, entonces me levantan el cuento de los desaparecidos del Palacio de Justicia. 8 años encerrado en un cuartel, afortunadamente me respetaron mi fuero militar, y al salir de allí, pues me vine para los Estados Unidos. Aquí están mis hijos, que fue necesario que salieran del país cuando yo estaba director nacional de estupefacientes porque había serias amenazas de secuestrarme uno de mis hijos por parte de los narcotraficantes para impedir que mi labor contra ellos continuara. Pero el presidente Uribe me dijo: usted no puede bajar la guardia, tiene que sacar sus hijos del país, pero hay que seguir adelante, y así lo hicimos. Y vea, las cosas son tan favorables como que cuando yo salí ya libre, tantos años después, llego aquí y encuentro a mi hijo trabajando muy bien, vive en Weston, trabaja aquí en un banco en Brickell Avenue, y
ahí he venido viviendo estos días y vamos a ver qué es lo que nos trae de aquí en adelante la vida. Estamos reconstruyendo el destino. Mi señora es senadora de la República. Coronel, usted ha sido crítico del actual gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve lo que está pasando en el país? Las conversaciones de paz. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está ocurriendo? Lo que más me preocupa es el término que usted acaba de emplear, que lo emplea todo el mundo. Conversaciones de paz. Porque nos han enseñado a decir que lo que está pasando en La Habana son unas conversaciones de paz. Lo que está pasando en La Habana no son conversaciones de paz. Lo que está pasando en La Habana es entregarle el país a las FARC, o sea, al comunismo armado, al comunismo que viene haciendo lo que ya vimos que pasó con Cuba, lo que estamos viendo que pasó con Venezuela y lo que está pasando con Latinoamérica, lo que ha pasado también con Nicaragua. Eso lo están haciendo en Colombia y a eso lo llaman proceso de paz. Y le ponen ese título porque los comunistas son supremamente hábiles en darle nombres que no corresponden para ocultar la verdad. Ellos secuestran a una persona, eso no lo llaman secuestro, lo llaman retención. Ellos empiezan a quitarle la plata a un comerciante que está trabajando para no asesinarlo o no dañarle su local, y entonces la persona empieza a entregar el dinero y eso lo llaman una operación de financiación. Eso es una extorsión. Pero ellos cambian los nombres. Entonces a lo que se está sucediendo en La Habana lo llaman proceso de paz. ¿Y qué consiguen con eso? Pues consiguen cosas como que un país europeo, pongamos, le preguntan al gobernante que se apoya el proceso de paz. ¿Qué puede decir? No, pues yo apoyo cualquier proceso de paz de cualquier nación si lo que deseamos es la paz. Y entonces llega la información a Colombia. El país tal está apoyando el proceso de paz. Pues es que no otra cosa pueden decir. ¿Por qué no se le dice la verdad a un gobernante en una visita oficial del gobierno colombiano? Es que le estamos entregando el gobierno al comunismo porque ya no nos gustó más la democracia. ¿Por qué motivo los distintos sectores, las élites económicas, las clases dirigentes del país aceptan lo que está ocurriendo? ¿Esta entrega de la que usted habla? Ya están empezando a darse cuenta, porque al comienzo empezaron a pensar, hombre, si lo dice el presidente, si el primer mandatario de la nación dice que lo que está haciéndose en La Habana es un proceso de paz, debe ser cierto, observémoslo. Y se ha venido observando. En la medida en que la gente se va dando cuenta que eso no es ningún proceso de paz, sino que aquí hay un proceso político traicionero a los intereses de un pueblo que votó por la continuación de un sistema precisamente anticomunista, y en ese momento la gente empieza a cambiar y a decir, hombre, esto no es lo que nos están diciendo el gobierno, que la paz está a la vuelta de la esquina y que esto es cuestión de meses. Aquí nos están mintiendo. Y entonces cuando el presidente de la República sale en un discurso que además figura mucho en las redes sociales diciendo, ¿cómo se les ocurre que vamos a hacer un proceso de paz sin que entreguen las armas? Pero al poco tiempo empieza a decir que sí, que va a aceptar que no haya entrega de armas y que solo haya dejación de armas. ¿Cómo se les ocurre que va a haber cese bilateral? Eso no cabe en ninguna parte, en ninguna conversación. Y ya se está hablando, y ya hay cese bilateral. Es decir, las instituciones armadas están acuarteladas. No pueden enfrentar a las FARC. Y me pongo yo a relatar las 15 o 20 grandes mentiras que se le están dando al pueblo colombiano. Y se nos va el programa en eso. El pueblo ya se dio cuenta y por eso el 2 de abril marchó. Cientos de miles de colombianos salieron a las calles a decirle al gobierno nacional, no le creemos a lo que está diciendo y no queremos más el llamado proceso que no es de paz. Ya. Aquí estuvo esta semana el Procurador General de la República, el doctor Alejandro Ordóñez. Hizo una serie de advertencias con respecto a la impunidad, la reparación, indicando que las FARC son el grupo económico más importante del país, una de las, y la segunda después de ISIS, más poderosa agrupación terrorista del mundo. ¿Qué tanto respaldo y por qué no se respaldan estas posiciones como el Procurador? El Procurador tiene el respaldo de todo el pueblo, además es el representante de la sociedad, o sea, el representante del pueblo.
Y como representante del pueblo, representante de la sociedad, ha venido haciendo estas advertencias, pero algo muy grave sobre el tema de las FARC, que el procurador lo volvió a mencionar aquí en estos días, y es que las FARC no solamente es un grupo terrorista, criminal y asesino, sino que es el principal proveedor de droga, de cocaína, de marihuana, del mundo, y que en este gobierno todo lo que se había hecho anteriormente en la lucha contra el narcotráfico se ha perdido. Y yo particularmente soy un testigo de eso, porque es que a mí me tocó jugarme en mi vida como director nacional de estupefacientes, enfrentar a los principales carteles de la droga, entre ellos el de las FARC, que hoy es el principal y casi el único, bueno, comparte con el ELN y otros, las BACRIM, que además son una rama de las FARC. Y el procurador vino y nos contó cómo él había advertido esto. Él había advertido que no se cesara en el programa de aspersión con glifosato. Sin embargo, las FARC exigió que se cesara la aspersión, lo que llaman fumigaciones, en realidad son aspersiones, con glifosato, porque había que decir, estas son instrucciones que salen de La Habana, que el glifosato era dañino para el cuerpo humano, y entonces donde se estaba asperjando con glifosato, había personas que salían enfermas, especialmente niños. Es una gran mentira, porque todo el Valle del Cauca y parte del Cauca que está sembrado en caña de azúcar, la caña se madura con glifosato. Además, glifosato es una forma general de decirle a una sustancia que se llama Roundup, que sencillamente es un matamaleza. Coronel Alfonso Plazas Vega, el tema se nos queda en mitad, en punto y aparte, de manera que quiero invitarlo a un próximo programa para que sigamos conversando, porque yo sé que usted tiene suficiente información y testimonios muy válidos para que nuestra audiencia aquí en el sur de la Florida sepa sobre lo que está pasando en el país, así que lo convoco para un próximo programa. Me parece muy bien, y yo le propondría a Enrique que en este punto en que estamos deteniendo por razones del tiempo, volvamos a tomar el cuento, porque se trata de la lucha contra el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho a la juventud del mundo entero y particularmente de los Estados Unidos. ¿Cómo no? Es un tema muy importante que yo creo que hay que verlo con cuidado. Yo le agradezco mucho su invitación y le mando un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Colombia al Día. Muchas gracias, Coronel Alfonso Plazas Vega, por haber estado aquí con nosotros. Queda convocado para un próximo programa. Los invito, como siempre, todos los domingos de 11 a 12 en Caracol, en la 1260, a mi programa Cita con Caracol. Felicidades y continúen con el canal 17. Gracias y nos vemos. Chao. Hola amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web wlrn.org. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.